En primer lugar, yo quería destacar, digo acá, el enorme esfuerzo del doctor Caturelli de mostrar cómo el orden moral, que plantea primeramente la cuestión del fin último, es un orden moral, como dijo el doctor Geloni, que supone el dirigirse de todas las criaturas hacia el fin, pero que en el caso del hombre, ese dirigirse al fin es un modo peculiar, porque se dirige al fin de modo libre. Por eso la moral estudia el orden, la vuelta o el orden de las criaturas racional hacia Dios, como dice la segunda parte de la Suma de Santo Tomás de Aquino. Pero ¿qué quiero remarcar aquí? Que el doctor Caturelli establece, esto es muy importante hoy, cómo esa libertad no es una indeterminación absoluta, como la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y en ese caso es cindida de todo orden. No, el acto libre es un acto segundo, que se ejerce dentro de una espontaneidad primera, que es que la naturaleza se ordena de suyo y a través de las potencias cuales son la inteligencia y la voluntad, respectivamente a la verdad y al bien. Y dentro de ese orden se ejerce el acto libre. Por eso no puede cindirse la moral de la naturaleza. Esto me parece importante porque hoy se plantea que libertad y naturaleza son términos contradictorios. Basta, recuerdo ahora, la voz ley natural del Diccionario de Teología Moral de Ediciones Paulinas, cuyo autor de ese artículo es Chiavacchi. Dice Chiavacchi que precisamente la naturaleza propia del hombre es no tener naturaleza. No tener naturaleza. Por lo tanto, el acto libre es una total, absoluta indeterminación, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Acá el doctor Caturelli pone las cosas en su justo lugar. El acto libre se ejerce dentro de una espontaneidad primera, que es la del orden natural, que ordena al hombre a la verdad y el bien. Dentro de eso se ejerce, y por eso cuando es ejercida siguiendo ese orden se dice que es la libertad mayor, la libertad de perfección. Por eso comienza por el tema del fin último, para ordenar la cuestión de la moral. Y en segundo lugar, estudia los actos humanos, es decir, aquellos actos libres por los cuales nos dirigimos a ese fin. Por eso es el orden moral. Pero estos actos libres, en su ordenación al fin, pueden ser afectados por movimientos del alma, para bien o para mal, llamados pasiones, que es de lo que vamos a hablar. En primer lugar, brevemente, el texto nos dice qué son las pasiones. ¿Qué son? Es una inclinaciones humanas que surgen del apetito sensitivo. Pero el doctor Caturelli nos advierte, cuidado, no es solo una inclinación, lo cual supondría que solo es acción, sino también es una, en el sentido de pasión, es un sufrimiento, una afectación del sujeto. Y en ese sentido es pasivo, porque algo exterior, un objeto exterior me está afectando, produce una modificación en mí. No solo entonces es una inclinación que indica acción, pero también tiene un aspecto de pasividad, porque un objeto externo me conmueve, produce una conmoción en mí, sacude ese equilibrio personal que tengo en determinado momento. Por ejemplo, la atracción vehemente que se suscita ante un bien. Entonces, ¿qué son las pasiones? Repito, es una inclinación humana que surge del apetito sensitivo, pero que también involucra este tema de la afectación, de la pasión, del sufrimiento, y en ese sentido el sujeto es pasivo. Segunda pregunta, ¿son malas las pasiones? Porque pensamos que las pasiones generalmente son malas, para que fueran de suyo pecaminosas. ¿Esto es así? Metafísicamente son buenas, metafísicamente hablando, son buenas. Hasta el demonio metafísicamente es bueno, porque todo lo que Dios creó no puede ser sino bueno. Moralmente, diríamos, entre comillas, su bondad y maldad dependen de que nuestro obrar sea recto o
o no recto. ¿Dónde inhieren las pasiones? Tercera pregunta. ¿Dónde inhieren? Tomás de Aquino, nos dice el doctor Casturelli, distinguió cuidadosamente dos sujetos de inherencia, digamos. Uno, el apetito llamado irascible. Este apetito es una potencia que tiene por objeto resistir lo que es adverso, lo que es difícil, aquello que se presenta como un obstáculo. En este sentido, el hombre rechaza aquello que se le opone en la práctica de lo verdadero y de lo bueno. Pero también un sujeto de inherencia que es el apetito concupiscible. Es una potencia que tiende a procurarse lo conveniente y a eludir lo que le resulta perjudicial al hombre. Este apetito concupiscible e irascible no es que estén en oposición, sino que hay una relación mutua entre ambos. Y señala algunas pasiones propias del irascible, cuáles son la esperanza, el temor, la ira. Lo señalo porque a continuación voy a ver cómo esto hoy están exacerbadas, corrompidas las pasiones, en la corrupción de las pasiones, en la anticultura contemporánea, que es el punto que nos convoca. Por ejemplo, una pasión del apetito concupiscible, la primera fundamental, es el amor. El amor. Y el amor lo describe como aquel movimiento de la sensibilidad determinado por la atracción de un bien y el deseo de poseerlo. Pero el doctor Casturelli dice, prefiero llamarlo a este amor sensitivo, no amor propiamente, sino dice afección. ¿Y por qué dice esto? Porque intenta distinguirlo, a esta afección, a este amor sensitivo, de lo que él llama el amor de amistad, que dice, implica ese amor, el don de sí total en el tú amado. Luego señala como las pasiones, como decir, el odio, que es opuesto al amor precisamente, tiene por objeto el mal. Es una pasión que es repulsión por lo malo. Señala todas las pasiones, yo señalo algunas nada más, las que me interesan para luego hablar poner algunos ejemplos de la corrupción de las pasiones en la anticultura contemporánea. La esperanza, que es irascible esta pasión, dice, es la pasión por la cual se nos presenta como posible un bien que nosotros deseamos vehementemente. Temor, no espero un bien futuro, sino que siento como irresistible un mal futuro. Por eso padezco este temor, que en realidad nace del amor, el temor, porque tememos perder aquello que amamos. Finalmente, la ira, otra pasión del irascible siempre, está movida por el deseo de justa vindicta, y su efecto más riesgoso, señala, es impedir el juicio de la razón. Estemos dominados por esta ira y nos impide el ejercicio racional. Vamos al tema que nos ocupa, que es cómo señala la corrupción de estas pasiones en lo que él denomina la anticultura contemporánea. Y señala, estas pasiones participan de modo antecedente, concomitante o consiguiente de la inteligencia que intuye, como decía el doctor Gelón, citando al doctor Casturelli, el primer principio del orden moral, que es hay que obrar el bien. Implica, dice el doctor Casturelli, siempre el presente acto originario de la voluntad, el amor al bien. Esto es todo un capítulo introductorio al principio fundamental que habla de toda esta fundamentación metafísica que da lugar luego al orden, como decía el doctor Gelón, al orden dinámico, al orden propiamente de la moralidad. Ahora bien, la pregunta es, estas pasiones que señalamos que son buenas, que inhieren el apetito concupiscible, el apetito irascible, etcétera, etcétera, ¿pueden corromperse? Porque el doctor Casturelli habla de la corrupción de estas pasiones en la anticultura contemporánea.
Si el hombre no quiere lo bueno moralmente y violenta el orden, sus pasiones, en cuanto participan de ese acto, de la inteligencia, de la voluntad, también se degradan. ¿Cómo? Y hoy hay una afirmación, yo diría prácticamente común, que el doctor Castorelli la señala en la cultura actual, es que no hay verdad. Dice el doctor Castorelli, no hay interioridad. No hablamos de interioridad. Yo me preguntaba, digo, pero esta afirmación, no hay interioridad. Pero ¿interioridad en qué sentido? En el sentido de una introspección, que es un sujeto que se vuelve sobre sí mismo para mirarse a sí mismo y encontrarse a solas consigo mismo. Ciertamente que no. El doctor Castorelli está hablando de una interioridad metafísica, al modo de Agustín. O sea, es aquella realidad interior de que consiste en que mi yo se encuentra frente a una realidad infinita de la cual se distingue y por la cual está fundada, que es la presencia de Dios. Es lo que diría Agustín. Hay alguien, con mayúscula, más íntimo a tu yo que tu yo mismo. Esa interioridad habla. De esa interioridad se ha destruido. Y miren, hay varias causas. El doctor Castorelli señala esto, los 3 pasos de esta corrupción que yo voy a ir señalando. Pero esta interioridad, si hay, yo diría, una declaración definitiva de defunción de esta interioridad, es la tesis sexta de Marx sobre Feuerbach. Allí Marx dice, el hombre no es más una esencia abstracta, no hay más naturaleza, no es más que el conjunto de relaciones sociohistóricas. ¿Qué está queriendo decir esto? Que ya no hay naturaleza, no hay una esencia creada, como decía el doctor, explicó muy bien el doctor Gelón, toda esta fundamentación metafísica inicial, que mantenga una relación intrínseca con el ser que le ha otorgado el ser que es Dios, que al modo del sol ilumina todos los objetos. Y cuando Dios da el ser, se asemeja a este sol en este sentido, porque la fuente de energía es el mismo sol, que da la luz a los objetos y ninguno tiene luz propia. Si Dios dejase de iluminar, todo volvería, si el sol dejase de iluminar, volvería a la oscuridad. De análogo modo, si Dios dejase de dar el ser, todo se aniquilaría. No es que moriría, se aniquilaría, dejaría de ser. Por eso mantengo una relación constitutiva con Dios. Y mi interioridad revela esa relación constitutiva. Por eso es que lo que hace Marx es destruir precisamente esta interioridad y reducir el hombre al conjunto de relaciones históricas, de manera tal que ya no podría decir que yo tengo algo mío, ni podría decir estrictamente yo, porque yo supone un núcleo, algo que me pertenece. Aquí yo, entre comillas, no soy más que la expresión de las relaciones históricas en las que estoy viviendo. Esto se llama sociologismo o progresismo, como llamarían hoy, que para mí son 2 manifestaciones de exactamente lo mismo. Que sería no más que aplicar la ideología de Marx al mismo marxismo, o sea, convertir todo en sociohistóricos, aún el mismo marxismo. No hay verdad, no hay interioridad, y me permito leer una cita, un parágrafo del doctor Castorelli en la página 216, que dice lo siguiente: de ahí que el estudio de la corrupción de las pasiones sea hoy de enorme importancia, tanto si nos referimos a las que emergen del apetito concupiscible, que ya hablamos, como a las que tienen por fuente el apetito irascible. Nos ayudará a comprender en el orden de la moralidad al mundo contemporáneo. Este propósito requiere una reflexión progresiva que nos exige 3 pasos o 3 avances sucesivos. ¿Cuáles son esos avances? El primer paso dice: corrupción o tiranía de la imagen sensible, primero que dice, a hipertrofia o atrofia de la concupiscencia. Esto es curioso, porque pareciera que desligar la concupiscencia de todo orden sería llevarla a plenitud. Sin embargo, él habla de atrofia de la concupiscencia, todo lo contrario. Y dice, la imagen sensible
manifiesta él en el tema de la imagen sensible la relación que la imagen sensible tiene tanto con los sentidos como con la inteligencia, porque todos sabemos que el intelecto abstrae a partir de la imagen sensible, según Santo Tomás de Aquino. De ahí se constituye el concepto. Estoy hablando de la abstracción constitutiva, no considerativa. Y dice el doctor Caturelli: hoy existe una artificiosa distorsión de las imágenes y una superabundancia de imágenes. El resultado es la corrupción de los sentidos. Esta realidad hace que las imágenes, fíjense, dejen de ser fuentes fidedignas del entendimiento. Fidedignas del entendimiento. Que lo hace capaz de abstraer. Y por eso, al permitir un yerro en el entendimiento, suprimen la voluntad y la libertad de elección. Página 217 de la obra. Pone el caso de la sexualidad. Se absolutiza la sexualidad, ¿qué cosa? La afección sensible, y se cae en un genitalismo que absolutiza el goce erótico de la sexualidad. Y ya no presente, permítanse decir esto, ese amor de amistad del que habla tan bellamente. Recuerdo una presentación en Roma, en un congreso tomista, de esa, como hablaba de transfusión, creo, si no tergiverso lo que decía el doctor, una transfusión del yo en el tú, digamos, una unión profunda, que esto, y dice, esas relaciones genitales que son acoples destructivos de la personalidad, porque luego cuando uno sale siempre está más solo que nunca, en un solipsismo absoluto y no planificante, porque lo que planifica es ese amor de amistad ordenado a la amistad constitutiva, que es la caridad, ¿no? Que la caridad es un amor de benevolencia entre el hombre y Dios, que es recíproco. Primer paso, entonces, señalé la corrupción y tiranía. Yo los invito a leer esos textos porque no se puede perder la lectura de estos textos. Corrupción y tiranía de la imagen sensible a hipertrofia y atrofia de la concupiscencia. Primer paso. Segundo paso, esperanza, utopías y desesperación del irascible. Dice, la primera pasión, señalamos, del apetito irascible era la esperanza. Su objeto está constituido por un bien futuro que se presenta como arduo, difícil, pero posible de alcanzar. Posible de alcanzar. Subrayo esto, posible de alcanzar. Este objeto, esta esperanza, ha sido reemplazada por lo que hoy se denominan las utopías. Objetos imposibles de alcanzar. La revolución, ¿qué persigue la revolución? Erradicar el mal en el mundo, una imposibilidad. Imposible. Entonces señala tres formas de utopías. Primero, la autosuficiencia del hombre ciudadano de este mundo. ¿En qué consiste la autosuficiencia? En acumular bienes materiales en este mundo, creyendo que con eso el hombre es feliz. Segunda forma, la existencia de la sociedad sin clases, de Lenin. Señala a Gorbachov, por ejemplo. El socialismo científico es la relación, dice, lo más excelso del mundo, a lo que puede llegar lo máximo del mundo, porque es la sociedad sin clases. Y finalmente señala la utopía del nuevo orden mundial, que es una inmensa red de poder en donde todo está previsto y resuelto. Ustedes ven, son realidades inalcanzables, absolutamente para un hombre finito, que está destinado en este mundo a morir. Y acá el único infinito es Dios. Es el tema del progreso, el desarrollo. Ustedes saben, el mito del progreso. Bueno, está toda esta cuestión aquí, planteado en este segundo paso. Y hay un tercer paso que dice, que lo señala dos elementos, tercer paso. El relativismo cínico y demoledor y la frivolidad como denominador común. Y señala una cosa terrible. Dice, si no hay verdad en el mundo, hemos llegado a negar toda argumentación.
televisión no tiene ningún valor. Lo que existe es ver la televisión, ven todos. Son todos, yo diría, argumentos entre comillas ad hominem, porque se descalifica al hombre, pero nunca se entra a analizar lo que plantea objetivamente. Y dice el doctor Caturelli, hay un único absoluto en este mundo, que es el relativismo extremo y el desencadenamiento de todas las pasiones y por lo tanto el desprecio del prójimo. Porque este amor de amistad del que hablaba, eso no existe. No es posible en un hombre que vive absolutamente desbordado, que vive ordenado puramente y ejercitando puramente sus pasiones. La finalidad, dice, es la pérdida de lo esencial de todo esto, que consiste, y vuelve otra vez a lo que había afirmado anteriormente, a la pérdida de la interioridad. Y me permito citar en la página 226 un breve parágrafo de su obra, referido a este punto que acabo de decir. Dice el doctor Caturelli: agitado por las pasiones, se busca la búsqueda. Es lo que seguro le dice: mire, abre picadas en el monte. ¿Para qué? ¿Para encontrar qué? No, para abrir picadas. Siga abriendo picadas. Ese es su fin. Se busca la búsqueda sin comprender el sentido de la soledad contemplativa. Se ama el ruido y cuanto permita no mirar dentro de sí. Impedir el tedio, impedir pensar en sí mismo. Si los hombres, abrumados de pasiones, se vieran a sí mismos, qué bueno verían lleno de suciedad. Qué hueco, verían lleno de suciedad. De ahí el divertimento, que es como una comedia que representa las pasiones. Una comedia que representa las pasiones. El hombre, sin embargo, hecho para pensar, sin las diversiones encontraría su nada y su tristeza insoportable. Si el hombre, decía Pascal, alcanzara su verdadera felicidad, sería tanto más dichoso cuanto menos divertido. Y añade, la frivolidad se ocupa y habla de todo sin comprometerse con nada. El hombre de la frivolidad cotidiana, sea cual fuere su condición, se pierde a sí mismo al derramarse fuera en el temporalismo dispersivo. Sustituye la inquietud de la verdad infinita por la agitación de todas las pasiones en el vacío. Para la vida espiritual del hombre no existe peor veneno que la frivolidad, denominador común de todas sus miserias. Yo me voy a permitir terminar, porque hoy lo que nos plantea el doctor Caturelli es una lucha que atraviesa todo Occidente, y que Erich Fegelein, al cual el doctor cita en este texto, plantea en una de sus obras, del iluminismo a la revolución, diciendo que lo que se plantea Platón en el Gorgias es lo que está presente en todo Occidente a nivel individual y a nivel político. Es ¿qué ama uno realmente? ¿Qué busca uno realmente? ¿La justicia o la utilidad? Ahí están presentes los dos modelos. Sócrates, lo justo, para organizar sobre lo justo la vida individual y colectiva. Calicles y Gorgias, por el contrario, la utilidad. Y me permito leer estas últimas palabras, casi al final del texto del Gorgias, en el 526D y 527A, casi al final, porque falta una página para menos, unas pocas líneas para terminar el texto. Le dice Sócrates a Calicles, y esto es lo que nos enseña hoy Caturelli a todos nosotros a través de este maravilloso libro. Dice Sócrates: en todo caso, Calicles, estoy convencido de estos relatos y medito de qué modo presentaré al juez mi alma
lo más sana posible, despreciando pues los honores de la multitud y cultivando la verdad. Intentaré ser lo mejor que pueda mientras viva y al morir cuando llegue la muerte. E invito a todos los demás hombres, en la medida en que puedo, y por cierto también a ti, Calicles, correspondiendo tu invitación, a esta vida y a este debate que vale por todos los de la tierra. Según yo afirmo, y te censuro porque no serás capaz de defenderse cuando llegue el juicio y el examen del que ahora hablaba. Más bien, cuando llegues ante ese juez y te tomen, y te ponga ante sí, te quedarás boquiabierto y aturdido, no menos tú allí que yo aquí, y quizás alguien te abofeteará indignamente y te ultrajará de mí.